Feliz día, amada. Feliz día. ¿Cómo te sabe, amada Iglesia del Señor? Brillando más que el sol. Cuando brilla más que el sol, tu espíritu está completo, porque trata la acción del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios. Vas a oír y no escuchar. Veas cosas por mi boca y mi Dios te vino a hablar. Te voy a hablar, Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Por precepto del ministro Eloy Miguel. Abba Padre. ¡Feliz día! Feliz día. ¿Cómo está tu hermosa media iglesia del Señor? Brillando más que el sol. Cuando brilla más que el sol, tu espíritu está completo. Entraste en la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios. Vas a oír y no escuchar. Bellas cosas por mi voz que mi Dios te vengo a hablar. Hoy voy a hablar de Proverbios 1, 8 y 9. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adornos de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Muchas gracias. Y con ustedes, y presento al gran ministro Miguel Eloy León Peña. Amén. Abba Padre. Abba Padre. Un feliz y hermoso día a esta más bella flor es la iglesia consentida, la amada de mi Señor. Mire, es hermoso compartir nuevamente con esta hermosa, amada iglesia, esposa de mi Señor. Ustedes son la esposa del Señor, me supongo yo. Esa que presentó Pablo, el apóstol de gracia, limpia, pura, sin mancha, sin ningún tipo de contaminación. Ese es usted. Mi pregunta, ¿es usted esa? Bueno, porque si usted es esa, no, usted tiene que serle fiel al Señor. Tiene que serle, porque por eso es limpia, pura y sin mancha. Ah, pero ¿cómo podemos serle fiel al Señor si no conocemos al esposo? Por eso es que le digo, si usted es la amada madre iglesia del Señor, entonces usted tiene que conocer a su esposo. Y para eso es que venimos todos los sábados acá, para estar en comunión con Dios y conocer a Dios, pero sobre todo que Él nos conozca. ¿Me entiende ya? Conozca nuestra fidelidad. Y entonces por eso hoy el Señor nuestro Dios nos habla la fidelidad a Dios. Así se llama el título de hoy. Muy importante que lo sigan haciendo. Traen su cuadernito, anotan en el cuadernito, anotan la cita bíblica, anotan el título y todas las citas bíblicas, y entonces resulta que en el transcurso de la semana usted se ocupa de la lectura, la escritura y la exhortación. Y ahí hay un crecimiento espiritual. Por eso es que nuestro Señor Cristo bendito, en los días de su carne, iba creciendo en estatura y conocimiento, porque se ocupaba de la lectura, la escritura y la exhortación. ¿Usted va comprendiendo? Así que eso de traer la hojita, el cuadernito, el bolígrafo, no está de más, juntamente con la Biblia. Entonces, la fidelidad a Dios. Nosotros venimos aquí cada sábado a conocer a Dios, a conocer a nuestro esposo, nuestro Señor y Salvador Cristo bendito, pero sobre todo a ser conocido por Él. ¿Cómo ser fiel a Dios si cada quien nos enseña algo diferente? Miren, ¿cuántas religiones hay? Muchísimas, muchísimas. Entonces, hay muchos señores y hay muchos dioses. Por ejemplo, la palabra Jehová fue puesta entre los años 1400 y 1500 después de Cristo. O sea que Dios por los profetas jamás mencionó la palabra Jehová. Pero luego hicieron las escrituras y en las escrituras agarraron y pusieron Jehová, 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 y hay más de 3000 veces la palabra Jehová. ¿Qué pasó? Que estos malos educadores, porque ellos primero tenían que ser educados para poder educar.
Entonces, estos malos educadores simplemente vieron ahí en la Biblia, Dios se llama Jehová, y gritaron todos Jehová, y cuando le dijeron a la multitud Jehová, todos dijeron, alabado sea Jehová, sin entender que Jehová no es el nombre del Dios verdadero. Entonces, hicieron otro Dios más de los que hay. Porque lo cierto es que el Dios nuestro más bien entregó su sangre por nosotros. Derramó su sangre por el perdón de pecado. Pero Jehová no permite que tú des tu sangre por nadie. ¿Sí me explico? Entonces no estamos hablando del mismo Dios, aunque ellos piensen que sí. Por eso es muy importante la fidelidad a Dios. Pero para yo serle fiel a Dios, tengo que conocer las cosas que le gustan a mi marido. ¿O no es así? Las cosas terrenales son simplemente analogías de lo espiritual. Son muy parecidas. Ejemplo, honrar a papá y a mamá. Yo que no tengo papá y mamá, entonces ¿a quién voy a honrar? Honrar. Entonces honro a Dios y a la iglesia. Porque la iglesia es mi madre. Imagínense usted, un amigo, un bendito de aquí, un ministro del Señor, donde yo voy y recibo consuelo, bien sea económico, físico o moral, y recibo ese consuelo. No es como una madre para mí. Por eso, soy una madre, me ayudaste, me auxiliaste, estuviste ahí cuando te necesité. Ese es el papel de la amada Madre Iglesia. Vértale, pero no tengo, ¿no? Pero es que no siempre tiene que ser en lo económico. A veces una palabra de consuelo ayuda mucho, ¿o no es así? Entonces ese es el papel de la amada Madre Iglesia. ¿Y qué es lo que quiere el Señor de la amada Madre Iglesia? Quiere una virgen pura, una esposa digna de Él, ¿verdad que sí? Ahora imagínense ustedes que nosotros entonces nos vamos a todas las religiones y estamos, como estuvimos al principio mucho, de rama en rama, buscando a ver dónde era mi nido. Y entonces fui a la Pentecostés y oí hablar a los de Pentecostés, y fui a los testigos de Jehová, y fui a los mormones, y fui a los solo Jesús, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y de dónde venía? De la católica, apostólica y romana. Y me di cuenta que cada una de ellas tiene una infidelidad con Dios. ¿Cuál es? Bueno, voy a escudriñar, yo voy a escudriñar, como tú tienes que escudriñar. Ocuparte de la lectura, la escritura y la exhortación. Y buscamos Éxodo capítulo 20 del 1 al 5. Y dice Dios que no debemos, el segundo mandamiento, no te arrodillarás delante de ninguna estatua, imagen o semejanza de lo que hay arriba en el cielo. ¿Qué hay arriba en el cielo? José Gregorio, la Chinita, Papá Dios, San José, San Pablo, San Pedro, María, etc. No puedo, según las escrituras, según el libro de Pentateuco, en Éxodo, en el capítulo 20, del 1 al 5, me dice que no debo de crear ni de arrodillarme delante de ninguna estatua creada por el hombre. Porque eso es abominación para Dios. O sea que yo le estaría faltando el respeto a Dios. Pero no solamente eso, sino que dice que hay una condena para los que hacen esto. Pero a mí no me enseñó eso en los 38 años que yo tuve en la católica, apostólica y romana. O sea que yo era un infiel creyendo ser la iglesia del Señor, creyendo ser fiel. Usted va comprendiendo. Y resulta que me arrodillaba delante de las estatuas y se me rompían, y iba y compraba otra más bonita y le ponía los velones más bellos, y resulta que yo estaba abominando a Dios. Que Dios se ofendía con lo que yo estaba haciendo, pero no lo sabía. Pero aún en mi ignorancia y en mi incredibilidad tenía que pagar conforme a mis hechos. ¿Y qué dice la Escritura que le ocurren a aquellas personas que adoran imágenes? Dice en Romanos, en el capítulo 1, del 18 al 28, que sus hijos serán inservibles.
a pasiones vergonzosas, hombres con hombres, mujeres con mujeres, a la prostitución, a hijos desobedientes de los padres, etcétera, etcétera, etcétera. Lo pueden leer. Romanos capítulo 1, versículo 18 al 28. Muy importante, por eso el librito, usted anota el título, la cita bíblica, y después cuando usted escudriña, usted dice, wow, pero si aquí literalmente dice Dios nos entrega a pasiones vergonzosas. Romanos 1, 28. Entonces es muy importante que nosotros sepamos cómo serle fiel a Dios, y eso es lo que hoy estamos aprendiendo. Por ejemplo, me voy a la Pentecostés, pero resulta que cuando estoy en la Pentecostés, primero me obligan a bautizarme con agua, sabiendo que en Hebreo, en el capítulo 6, dice que el bautismo de agua es un rudimento. O sea que es de la primera enseñanza de Cristo, pero que ya no hay que bautizarse con agua, porque ahora está el bautismo del Espíritu Santo. Y el bautismo del Espíritu Santo llega a través del conocimiento. Pues cuando tuvieron el conocimiento, fueron bautizados. El libro histórico de Hechos, capítulo 19, del 1 al 8. Mira qué tremendo. Entonces, el bautismo de agua es un rudimento de la primera enseñanza de la doctrina de Cristo de Nazaret. Ahorita estamos en Cristo resucitado. Así que vamos a la Pentecostés y está el trono de Satanás. Hablan más de Satanás y del diablo que de Dios. Pero ¿puede estar la luz con las tinieblas? Pregunto. ¿Dónde está Dios puede estar el diablo? En ninguna manera. En ninguna manera, porque la luz y las tinieblas no pueden estar juntas. Por eso usted aquí se despoja del hombre exterior y viene con el hombre interior. ¿A qué? A presentarle a Dios ofrenda. ¿Y cuál es su ofrenda primera? Es su cuerpo. Usted se lo presenta a Dios como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, como un culto racional. Dios no nos dio todas las cosas. No es justo entonces darle todas las cosas a Dios. O sea, nuestra vida. Por eso cuando morimos al mundo, vivimos para Cristo. Pero si nos vamos a la de los mormones, se mete con tu vida personal. No puedes tomar café, no puedes vestirte de alguna manera. Si te vas a bautizar, tiene que ser en la sede principal de ellos y como ellos lo digan. O sea, todo es, y así sucesivamente todas las congregaciones. El nombre de Cristo no es Cristo, sino José San Germán. Ahora bien, todas estas congregaciones son infieles a Dios. ¿Por qué son infieles a Dios? Porque Dios es simplemente el gran yo soy. Se manifestó primeramente por el Padre, luego se manifestó por el Hijo, el cual es el Cristo, y ahora se manifiesta por el Espíritu Santo, el cual está en vosotros. Por eso ahora podemos comprender que Dios se paseaba entre Israel cuando estuvo en Cristo Señor nuestro. Pero cuando estuvo en el templo no se paseaba con Israel, sino que se manifestaba a Israel a través de sus ángeles, como Gabriel, mensajeros principales que iban al templo y hablando con los sacerdotes le decían al pueblo lo que Dios decía. Pero cuando llegó Cristo, ¿quién? Cristo. El Señor, en los días de su carne, Dios se manifestó en carne para pasearse con su pueblo. Sin embargo, agarraron a Dios y lo fueron y lo entregaron a la cruz del Calvario. Una muerte en sacrificio y una muerte en maldición, porque el que muere en un madero, según la ley, es muerte en maldición. O sea que Cristo se hizo maldito por nosotros. Debiéramos nosotros ahora de ser más agradecidos con Dios, digo yo. Entonces, ahora que Dios le levantó de entre los muertos, nosotros estábamos muertos.
llevados por doctrina por doquier, por todo viento de doctrina, por estratagemas de hombre, con palabras lisonjas. Ay, mira, Dios es amor. Mira, Dios más que amor es justo. Y eso es lo que no podemos olvidar. No, Dios es amor. Voy a hacer el mal y cuando ya me vaya a morir, pido perdón. Mi hijo, tienes que pagar conforme a tus hechos. Colosenses 3:25. Todos, absolutamente todos, sin excepción, porque Dios no hace acepción de personas. Vamos a pagar conforme a nuestros hechos. ¿Dónde está eso? Colosenses 3:25. Porque Dios dice en Hebreo, en el capítulo 10, del 14 al 17, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones, pero seré propicio a su injusticia. O sea que ya Dios no anda atrás mío. Pecador, pecador, te vas para un infierno. No, no, no. Ahora tú haces el mal y tú creas tu propio infierno. Pues el que siembra bien, bien le va a ir. Y el que siembra mal, mal le va a recoger. Usted va comprendiendo la justicia de Dios. Entonces Dios es tan bueno que es justo. Por eso es muy importante la fidelidad a Dios. Si nosotros estamos en esta congregación y nosotros estamos creyendo a esta fe, imagínate tú, ¿qué opinarían ustedes si me ven en una licorería comprando unas cervezas? Ese es el pastor, diría yo. ¿Qué más dirían? Eso no es un pastor. ¿Ah? Eso no es un pastor. Para que sepa, mira, bebiendo el ministro en una licorería. Mira el ministro comprando cerveza. Ay, papá. Y Ay, después está dando la palabra. ay, ¿qué es eso? ¿Verdad que sí? Ahora imagínense ustedes una virgen pura uniéndose a los baales, arrodillándose a las estatuas. Una virgen pura del Señor, porque nosotros no lo vemos, pero Dios sí. Y Dios dice, esta es mi virgen pura, la que está metida en otra congregación, la que está alabando a otros dioses, la que dice Dios te bendiga. Entonces no ha creído. Sí me voy explicando, porque lo importante es que nosotros recibamos la gracia del Señor, por la cual vamos a vivir. Porque ¿qué es lo que nos salva? Más nada. Hacer el bien no te salva. Olvídense de eso. Porque no es por obra para que nadie se gloríe. Es por fe en la gracia del Señor. La gracia Entonces, y arrodillate. ajá. Arrodillate hacia Él. Ser humilde a Dios es obedecer su gracia. Entonces, ¿qué dice la gracia? Es lo que nosotros estamos aprendiendo aquí cada sábado. Por ejemplo, las religiones en el mundo nos apartan más bien de Dios con sus palabras lisonjas. Nos llevan por un camino diferente a la verdad, mostrando caras de Dios que son hombres y no del Dios verdadero. Por ejemplo, Dios es amor. No, Dios no es amor, Dios es justo. Y en su justicia está el amor. Ustedes aman a sus hijos. Y si se porta mal el muchacho o la muchacha, no le castiga, le pega o lo reprende. Es lo que hace Dios con nosotros. Pero muchos por ahí, en sus congregaciones, le han enseñado que Dios no castiga. Bueno, ese llamado pastor no ha leído Hebreo capítulo 12, desde el versículo 5 al 11, donde que dice que Dios reprende a todo el que recibe por hijo. Y también en 1 Corintios, en el capítulo 10, en el versículo 13, dice claramente que Dios pone la prueba y también nos da juntamente con ella la salida. O sea, que si nosotros entendemos lo que dice Deuteronomio 32:39, yo soy y no hay dioses conmigo. Yo soy el que enfermo y yo soy el que sano. Yo soy el que doy la vida y yo soy el que la quito. Y no hay quien pueda librarte de mi mano.
Si nosotros creemos en eso, entonces ya no hay diablo. Porque el poder absoluto es de Dios. ¿Usted va comprendiendo? Entonces, para mí, como dice Hebreos capítulo 2, versículo 14, el diablo quedó destruido. ¿Y cómo queda destruido el diablo? Por medio del conocimiento, de la gracia de Dios. La gracia destruye al diablo. Nosotros, según la carne, éramos un diablo. Porque todo aquel que contradice a Dios es diablo. Porque cuando usted busca el concepto de diablo en el diccionario, dice diablo, contradictor. El que contradice a Dios es diablo. Y nosotros pensábamos que era alguien que nos influía a hacer el mal. No, el mal está en nosotros. Pero así como el mal está en nosotros, también está el bien. El Espíritu Santo de Dios, como dijo ahorita el ministro Carlos Daniel, y como nos reveló también el Espíritu Santo por el ministro Eloy Miguel. Nosotros debemos de colgarnos en nuestro cuello la gracia del Señor, porque esa es la que nos salva. No el cristico, no la imagen de un Cristo, sino la gracia que está en nuestra mente y en nuestro corazón. Dios es uno y uno para siempre. Él es un sí, sí y un no, no. Jamás se contradice y todo lo que ha hecho lo ha hecho en su tiempo perfecto para mostrar su poder, y con su poder, o sea, su palabra, porque el poder de Dios es la palabra, Romanos capítulo 1, versículo 16, mostrar cada obra suya, para que el hombre se arrodille, humille ante él el Todopoderoso. Es necesario al hombre serle fiel a Dios. Juzguen ustedes lo que digo, pues para serle fiel a Dios es necesario conocerle. ¿Y quién puede presentarse al Dios verdadero sin conocerle? Nadie puede conocer a Dios sin conocer al Cristo resucitado. Y no hay iglesia que hable del Cristo resucitado. Todas hablan del Cristo de Nazaret. Y cuando usted va comprendiendo que estos tres, que es uno solo, manifestado en tres tiempos diferentes, entonces usted dice, yo tengo que andar hoy con Cristo resucitado. ¿Y dónde está el Espíritu de Dios? Mosca por lo que oye. Primero, entre los que conocieron a Dios hay tres: Moisés, Pedro y Pablo. Entre los que conocieron en verdad a Dios hay tres: Moisés, Pedro y Pablo. Moisés conoció al Dios Padre. Pedro conoció al Dios Hijo. Y Pablo conoció al Dios Espíritu Santo. Es de comprender que el que trae las últimas noticias es Pablo, el apóstol de gracia. Moisés habló en su tiempo, Pedro habló en su tiempo, y Pablo, que es el último de los apóstoles y enviado a los gentiles, habla ahora en su tiempo. Muy importante recalcar que Pablo conoció todo el conocimiento de Moisés, pues fue criado a los pies de Gamaliel, un erudito de la ley mosaica, y por tanto todo lo que conoció Moisés de Dios, Pablo también lo conoció. Pablo criado a los pies de Gamaliel, imagínate tú, el verdugo en la ley. O sea que Pablo adquirió el conocimiento de Moisés. Pero no solo eso, sino que también era perseguidor de la iglesia, que eran los testigos de Cristo. ¿Se acuerdan cuando Pablo perseguía a Pedro? Como Pedro
Y luego de su transformación, Pablo, luego de su transformación, por una revelación subió a Jerusalén, donde estuvo con Pedro, Santiago y Juan, compartiendo conocimiento. Y tanto así que Pedro, Santiago y Juan le dieron a Pablo y a Bernabé la diestra para que ellos fueran a los gentiles y ellos quedasen en Israel. O sea que Pablo conoce lo que Moisés conoció de Dios, lo que Pedro conoció de Cristo de Nazaret, el Dios viviente, y lo que se le reveló por el Espíritu Santo. ¿Quién entonces de los tres conoce más a Dios? El apóstol Pablo, apóstol de los gentiles. Y esto es otra revelación. O sea que Pablo conoció del Dios Padre, Dios Hijo, para poder hablar del Dios Espíritu Santo. Y no que sean tres, sino que en 3 periodos de tiempo se ha manifestado para mostrar a la humanidad que Él es el que es y no hay otro fuera de Él. Usted va comprendiendo. Es para que nosotros conozcamos quién es el verdadero Dios y quién tiene o quién está hablando conforme a la verdad del Evangelio. Para que no andemos en 2 aguas. ¿Ve? En 2 aguas. Hay hermanitos que se le parte un familiar y le hacen rezo. Hermano, Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. El espíritu regresa a Dios que lo dio. ¿Cuándo? De inmediato. A la partida. Y el cuerpo regresa al barro de donde salió. ¿Usted va comprendiendo? Si esto es así y tenemos fe en eso, ¿qué rezo necesita mi familiar? ¿O yo? Necesitaré algunos veloncitos para luz, si es que yo soy la luz. Y nuestros familiares, de la misma manera, pero no lo saben. Por eso hay que llevar esta información. Decir en nuestros hogares, ustedes son más bien luz a las naciones. Porque el Espíritu Santo de Dios, el cual es el Dios verdadero, ¿está dónde? En vosotros. Esa llama de fuego de Dios que está dentro de cada uno de nosotros, Dios la envió a nuestros corazones. No se vino solo. Gálatas 4:6. A ver, ¿qué dice Gálatas 4:6? Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Y por lo cual nosotros clamamos Abba Padre. Abba Padre. Papi, Padre, gracias. Alabado sea el Señor nuestro Dios. Envió su Espíritu a nuestros corazones, por el cual hoy vivimos. ¿Usted va comprendiendo? Ahora bien, conociendo al Dios verdadero, ¿cómo cometeríamos infidelidad? Pues el 7º mandamiento dice, no adulterar. Así dice el 7º mandamiento. No cometerás adulterio. ¿Y cómo puede una esposa cometer adulterio contra el esposo? Uniéndose a otro. ¿O no es así? O sea que si nosotros somos la esposa y nos vamos a otro Cristo, a otro Jesús por ahí, a otro Jehová, no estaríamos adulterando. Estamos cometiendo adulterio. Y Pablo, el apóstol de gracia, nos lo va a explicar conforme a lo que está escrito. ¿Puedo yo cambiar la palabra de Dios o más bien cumplirla? ¿Puedo cambiarla o cumplirla? Mejor la cumplimos. Mira lo que está escrito en 1 Corintios, capítulo 6, 15 al 20. ¿Están ahí? ¿Abrieron su Biblia? Mira esto. ¿No sabéis
que vuestros cuerpos son miembros de Cristo. Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ninguna manera. Ahora bien, ¿a qué iglesia se conoce como la gran ramera? Y todo el mundo lo sabe. La católica, apostólica y romana se conoce como la gran ramera. ¿Por qué? ¿Porque nosotros lo inventamos o porque la Biblia lo dice? La gran ramera es de donde salen todas las ramas. Por eso se le llama la gran ramera. Porque cuando un sacerdote, un obispo de la misma católica, apostólica y romana, Martín Lutero, empezó se le abrió el sentido del entendimiento y comprendió leyendo las cartas de Pablo, cuando Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, el obispo que sea casado, marido de una sola mujer, pero casado. Y como la católica, apostólica y romana prohibía casarse, pero este obispo estaba enamorado, entonces resulta que ¿qué hizo? Empezó a discutir, sí, con el Papa, y empezó a discutir con los obispos y con los curas y con los sacerdotes, a decirle, no, aquí dice que el obispo sea casado, marido de una sola mujer, y dice que no debemos de adorar imágenes, y sacó una lista que se la pegó en la puerta de la catedral en la época, y empezó a exigirles que esto también se debía de cumplir a la católica, apostólica y romana, pero no les convenía por el amor al dinero, por el amor al dinero. Al principio en la católica, apostólica y romana los sacerdotes se casaban, pero como la mujer cuando peleaba con el sacerdote peleaba por sus bienes, ellos dijeron no nos conviene que los sacerdotes se casen. ¿Por qué? Porque después los bienes le quedan a la mujer y a los hijos según el país donde estén, por la protección de la mujer. Y nosotros nos quedamos sin iglesia y esto le pertenece al Vaticano, una nación dentro de una nación. Así que Martín Lutero empezó a discutir todas estas cosas y de ahí salieron los protestantes que hasta hoy terminamos siendo, por no decir terminan siendo, protestontos. ¿Por qué? Porque no adoran imágenes como la Pentecostés, no adora imágenes, pero habla más del diablo que de Dios. Usted va entendiendo. Y entonces cada una tiene su infidelidad. Aquí estamos buscando la reconciliación con Dios. O sea, recuperar el tiempo perdido, porque el tiempo perdido hasta los santos lo lloran. ¿Y quiénes son los santos sino nosotros? No estamos llamados para la santificación, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Ustedes van comprendiendo? Muy importante eso. Entonces dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros del cuerpo de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. En ninguna manera. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Así que los que están en Pentecostés son un cuerpo con Moisés, porque están bajo la ley. Y por eso el arcángel Miguel está peleando con la carne, o sea, Satanás, el diablo, que es la carne, los deseos carnales, para traer el cuerpo de Moisés al cuerpo de Cristo. Esa es la alegoría de Judas, capítulo 1, versículo 9. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, ¿dónde están los que están unidos con el Señor? Un espíritu son con Él. El que se une al Señor es un espíritu con Él. Así como usted, si me ve en una licorería, va a decir que yo soy un borracho que no debiera de estar predicando el evangelio. Así de la misma manera, el que lo vea a usted metido en otra congregación, dice que usted es un adúltero o una adúltera.
¿Por qué? Porque usted está adulterando la palabra del Señor. Pues el Señor dice que no os unáis con yugo desigual. Y ya lo vamos a leer. Usted va comprendiendo. ¿Por qué me interesa a mí, a Miguel? ¿Por qué me interesa que seamos perfectos? Porque hay miles de millones de congregaciones. Y desde el principio hasta ahora, están buscando algo. Salud física, salud económica, salud moral y salud espiritual. Pero ninguna las ha hallado. Pero ¿saben por qué no las han hallado? Porque han tenido malos maestros. Nosotros aquí tenemos a Dios como el maestro y como el pastor. Porque yo lo que soy es predicador, el vocero. Y si nosotros obedecemos esta palabra, que es obedecerle a Dios, entonces en esa reconciliación tiene que Dios que no puede mentir, tiene que darnos lo que Él prometió a sus hijos amados. Salud física, los pondré como huerto de Edén. Reverdeceré tus huesos. Salud económica como huerto de Edén. Salud física, reverdeceré tus huesos. Salud moral como manantial de agua donde su fuente siempre fluye. Esto nos lo ha prometido Dios. Pero Dios es dadivoso. Esto quiere decir que nosotros tenemos que dar algo a cambio. Y lo único que nosotros tenemos, que Dios no tiene de nosotros, son nuestros pensamientos. Por eso nuestros pensamientos tienen que ser en todo espirituales, para que haya esta reconciliación con Dios y ya no perdamos más tiempo, sino que más bien recuperemos el tiempo perdido. Usted va comprendiendo. Por eso es importante obedecer estos estudios, obedecer esta fe. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. ¿Qué espíritu tiene el Señor? Entonces, si tú estás con el verdadero Señor, tienes el espíritu, o sea, una actitud fiel a Cristo. ¿Sí comprendemos? Huí de la fornicación. Cualquier otro mal que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo hace el mal. Imagínense ustedes que me vean a mí en la católica, apostólica y romana, arrodillándome, dándome golpes de pecho y confesándole mis pecados al cura, que mañana los va a utilizar para hablarlos. ¿Ah? Porque es hombre, pues. Es hombre. Y la carne es débil. Mientras que aquí usted se confiesa con Dios. Y Dios, que ve en lo oculto, lo recompensa en lo público. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Bueno, si usted ignoraba que el cuerpo suyo es el templo del Espíritu Santo, hoy sepa que usted es el templo de Dios y morada del Espíritu Santo. Como está escrito en Gálatas 4:6, Romanos 5:5. El cual tenéis de Dios y que no soy vuestro, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Tú no te perteneces a ti mismo. Tú le perteneces a Dios, porque tú eres de Él. Él te creó, Él te hizo, y a pesar de todo, agarró y se preparó un cuerpo para entregarlo al sacrificio, para el derramamiento de su sangre por tus pecados. O sea, que también te compró, pagó un precio por ti. ¿No debiéramos nosotros de ser agradecidos con Dios? Como está escrito en 2 Corintios capítulo 6, 14 al 18. No os unáis a yugo desigual. ¿Usted está oyendo? No
Segunda a los Corintios, capítulo 6, 14 al 18. No os unáis a yugo desigual. ¿Qué quiere decir esto? Si usted conoce esta fe, no puede estar metida en Pentecostés, bautista, presbiteriano, testigo de Jehová. No haga lo que hizo Pablo. ¿Sabe qué hizo Pablo? Que resulta que Pablo una vez agarró y dijo, no, yo voy a irme para Jerusalén y me voy a hacer como de ley para ganarme a los de ley. Pero cuando Pablo fue, ellos lo obligaron a raparse la cabeza en señal de arrepentimiento. ¿Y sabe qué hizo Pablo? Se rapó la cabeza para tratar de ganárselo. ¿Y sabe qué le hizo Dios? Dios permitió que en el templo lo agarraran los israelitas. Y lo agarró uno por un brazo y el otro por el otro brazo y las orejas y los pies. Y lo iban a desmembrar. ¿Sabe quién permitió eso? Dios. Dios lo permitió. Porque él no tenía que ir allá a ganarse a ellos. Después viene Pablo y dice, hey, no debo edificar sobre fundamento ajeno. Entonces yo tampoco edifico sobre fundamento ajeno. Yo no tengo que irme a meter a Pentecostés, bautista, presbiteriano, testigo de Jehová para ganarme a nadie. Los que son de Dios, ¿o no es así? Y los que es del cura, va para la iglesia. El sacerdote es Cristo Todopoderoso. Y los que son de Él los va a llamar y los va a traer. ¿Usted va comprendiendo? Esto no quiere decir que yo por donde vaya no hable de la gracia. Por supuesto que sí. Pero yo no voy a sobreedificar sobre fundamento ajeno. ¿Usted va comprendiendo? ¿Y usted? Entonces dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. El Papa ahorita hace poco salió diciendo que las imágenes no tienen poder y que no tienen por qué arrodillarse delante de las imágenes. Papa, aplauso, alabado sea el Señor que te abrió el sentido del entendimiento y te dio a comprender para que se lo dijeras a los fieles. Ahora hay muchos sacerdotes que no le paran al Papa. Espero que aquí no sea así. Espero que aquí todos le prestemos atención a Dios. ¿Qué compañerismo? Entonces dice en 2 Corintios 6, 14 al 18. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Tiene algún compañerismo la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Tiene alguna comunión la luz con las tinieblas? Si estamos en un cuarto oscuro y prendemos la luz, ¿se va la tiniebla? De la misma manera, cuando Dios está contigo, no puede haber oscuridad. Y eso tienes que creerlo. ¿Y qué concordia tiene Cristo con los Baales o con Balial? ¿Tiene Cristo algún acuerdo con las estatuas y con las imágenes? ¿En qué momento Cristo se arrodilló delante de una estatua para adorarle? Aún ni Daniel ni los que estaban con Daniel prefirieron meterse en el fuego que adorar al Dios de Nabucodonosor. Prefirieron meterse en la boca de los leones que adorar al Dios de Nabucodonosor. O sea, prefirieron morir que meterse en otra congregación. ¿Y qué concordia Cristo con Balial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Tú que tienes sabiduría, ¿qué puedes compartir con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios? ¿Dónde está el templo de Dios? Y los ídolos. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Ningún acuerdo. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. ¿Dice tu Biblia eso? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. ¿Dónde vive Dios?
Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo. ¿Dónde está el pueblo de Dios? ¿Usted cree que el pueblo de Dios es católico, apostólico y romano, pentecostal, bautista, presbiteriano, testigo de Jehová o solo Jesús? No son el pueblo de Dios. ¿Y por qué no lo son? Porque no están conformes a la verdad del Evangelio. Y les estoy diciendo cuáles son las causas. Uno adora imagen, otro prefiere hablar más del diablo que de Dios. El diablo es el que le hace el mal. Aquí no. Aquí no adoramos imágenes. Aquí Dios es el que nos hace el mal y el bien. Porque Dios aquí se paga y se da el vuelto. Es el dueño de todas las cosas. ¿O no es así? Aquí sí donamos sangre para salvar vidas. Aquí sí comemos morcilla con Coca-Cola, dando gracias a Dios Todopoderoso y Eterno. Aquí sí comemos carne de cerdo. Aquí no nos metemos con la vida personal de las personas. Nos metemos con tu espíritu. Al espíritu le decimos, a ver, un aplauso ahí. Despiértate, tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Al espíritu es que hay que despertar. ¿Usted va comprendiendo? Así que no hay ningún acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. ¿Quién dijo? Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Pronto todos ustedes andarán por las calles, entrando a hospitales, sanando enfermos. Pronto todos ustedes declararán sanidad, declararán prosperidad y la gente será sanada y prosperada. ¿Por qué? Porque Dios mora en ustedes, pero tienen que creerlo. Si no tienen fe en eso, ¿cómo puede salir de un grano de mostaza un árbol donde todos vengan a vivir en él? Ustedes tienen el poder dentro de cada uno de ustedes. Ahí está. Una sola palabra bastará. No, que vamos para llevarte para allá, para que el ministro te ponga las manos en la cabeza, el pastorcito. No. No. El poder está en ti. Una sola llamada, una sola palabra bastará. El poder está en cada uno de nosotros. Aquí ninguno es superior a otro. Aquí el único superior es Dios, que es nuestro pastor y que nos pastorea junto a aguas de reposo. Para que se cumpliera también el Salmo 23 del 1 en adelante. Usted va comprendiendo quién es usted. ¿Ah? Usted es un santo del Señor, usted es un templo del Espíritu Santo. Usted no es cualquier cosa. Usted tiene que vivir, usted tiene que tener una actitud santa. Seguir el ejemplo de Cristo. ¿Usted va comprendiendo? Por lo cual, salí de en medio de ellos, dice el Señor. Estoy en 2 Corintios, capítulo 6, voy por el versículo 17 y 18. Oye bien, por lo cual, esto es una exhortación, salí de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. ¿Quién dice? Y no toquéis lo inmundo. Una estatua es inmunda, un rosario es inmundo, arrodillarse de las imágenes o delante de las personas es inmundo. No tocáis lo inmundo, y yo os recibiré, dice el Señor, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. 2 Corintios, capítulo 6, versículos 17 y 18. A ustedes lo leen y ustedes se dan cuenta que es Dios quien se lo está diciendo. Así que los que están afirmados en la gracia no van a buscar nada recibiendo cita de otro. Mira que acompáñame a la congregación. Mira que vamos, que allá te vamos a dar un plato de lenteja. Mire, Esaú
cambió su primogenitura por un plato de lentejas. Cambió su primogenitura por un plato de lentejas. Y después, aún con lágrimas en los ojos, no pudo recibir su bendición. La bendición se la llevó Jacob, el cual hoy es Israel. Así que los que estén afirmados en la gracia no van a buscar nada recibiendo cita de otro, que no sea Cristo resucitado, pues de hacerlo no llevan fruto para Dios. Pues está escrito en Romanos capítulo 7, versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿Cómo se llamó el cuerpo de Cristo? Cristo de Nazaret. Jesús de Nazaret. El que conocemos por Jesús de Nazaret, ese es el cuerpo de Cristo. Él murió. Si Él no muere, tú no eres heredero. Si Él no muere, no viene el Espíritu Santo. Si Él no muere, tú no eres coheredero con Cristo y heredero de Dios de la promesa. Así que tenía que morir. Como Él murió, resucitó otro. ¿Quién es el otro? El que resucitó de los muertos, el Espíritu Santo de Dios. El que no muere, Dios mismo. ¿Y Dios lo envió a dónde? A vuestros corazones. Muy importante eso. Recuerda todos los días que Dios no está fuera de ti, que está dentro de ti. Que cuando tú hablas, cuando tú piensas, cuando tú actúas, Dios está allí viéndote. Y eso es lo que va a hacer que tú seas santo. Porque eso es lo que va a hacer que tú empieces a activar el espíritu de temor de Dios, el séptimo espíritu. Y decir, no voy a hacer esto o no voy a decir aquello, porque papá está aquí conmigo. Usted comprende, ¿verdad? Así que también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. ¿Quién es el otro? El que resucitó de los muertos, a fin de que podamos llevarle frutos a Dios. ¿Frutos de qué? Frutos de labios. Pues recordemos, como dice en Romanos 10:4, el fin de la ley es Cristo. Pablo, el apóstol de gracia, es específico cuando explica que el Padre, el Hijo y el Espíritu son el mismo, pero en manifestaciones diferentes, cada uno en su tiempo perfecto, para que podamos apreciar su gloria y su poder por la palabra de Dios. Como está escrito en 2 Corintios capítulo 11, 1 al 6. Amado, mosca aquí, mosca. Ojalá me toleraréis un poco de locura. Sí, hablo como loco, ¿verdad? Sí, toleradme. 2 Corintios capítulo 11, del 1 al 6. Ojalá me toleraréis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios. Pues os he desposado con un solo esposo. ¿Con cuántos esposos nos desposó Pablo? Para presentarnos como una virgen pura a Cristo. Dice tu Biblia así. Pero temo que como la serpiente con su astucia, o sea, Adán, con sus deseos engañosos, engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Sí, asimismo, los llamados pastores, curas y sacerdotes, con palabra lisonja, engañan a la amada Madre Iglesia. Porque aún los escogidos serán engañados. Y entonces con palabras astutas se los llevan a adorar imágenes, a estar pendiente de que el diablo, tener temor del diablo, a estar no pudiendo donar sangre para salvar a su padre, madre, hijo o familiar, o no comiendo esto ni comiendo aquello, o prohibiendo casarse con espíritus engañadores, diciendo que son de Cristo. Entonces dice, porque si viene alguno
predicando a otro Jesús que el que hemos predicado, nosotros predicamos al Cristo resucitado. O si recibís a otro espíritu que el que habéis recibido, aquí recibiste el Espíritu Santo, allá recibís el Espíritu ¿cuánto? O otro evangelio que el que habéis aceptado, aquí recibiste el evangelio de la incircuncisión, allá recibís el evangelio de la circuncisión. Bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Yo tampoco. Pues aunque sea tosco en la palabra, yo también. No lo soy en el conocimiento, yo tampoco. Y en todo y por todo lo hemos demostrado. ¿Qué estoy haciendo yo aquí? Yo no estoy perdiendo mi tiempo, ni haciéndole perder el tiempo a ustedes. Yo perdí 38 años de mi vida en la católica, apostólica y romana. Y un poco buscando la verdad. Pablo perdió una gran parte de su tiempo bajo la ley de Moisés. Y después dice, todo lo que conocí a los pies de Gamaliel, lo tengo por estiércol. Usted sabe lo que es estiércol, ¿verdad? Bueno, lo tengo por estiércol, dice Pablo, en la original. En comparación a la divina gracia de Dios que el Señor me ha hoy encomendado. Hoy a mí se me ha encomendado esta divina gracia. Y le suplico, le ruego, le imploro a cada uno de ustedes, que sigamos el mismo orden y el mismo parecer de Pablo, de Cristo y de Dios. Porque aquí estamos hablando conforme a lo que está escrito, para que mi palabra no sea en vano, sino que comprendamos que la palabra es de Dios. Y que si desobedecemos, no es a Miguel ni a Pablo, sino al Señor, nuestro Dios. Por eso es muy importante, para que nosotros podamos alcanzar rápidamente y ganar prontamente esta batalla y esta carrera, para recibir la corona de justicia que todos ustedes se merecen. Porque ustedes se merecen tener una salud física hermosa, llegar a los 100 años bien de salud, ¿me entiendes? Sin usar pañales, sin necesidad de ir a la serpiente. Eso lo estoy buscando yo con este evangelio. Pero para alcanzarlo tenemos que obedecer a Dios. No es como nosotros nos venga en gana. Es como Dios ya lo estableció. ¿Usted comprende? ¿Ah? Y de esta forma no venimos a perder el tiempo, sino otra vez sería tiempo perdido. Creo que aquí si llegamos a la semilla de mostaza, creo que aquí si llegamos a ese árbol grande donde todas las aves del cielo pueden venir a posar en él, a resguardarse de la lluvia, a resguardarse, a adquirir alimento. ¿Sí me comprenden? Así que los invito a seguirle siendo fiel al Señor. Por el poder que Dios me ha conferido como un ministro competente de un nuevo pacto, establecido sobre mejores promesas, yo, Miguel, en el nombre de mi Señor y Salvador Cristo, bendito, los declaro sanos de toda enfermedad. Y por el poder y la gloria de Dios, recibo gran prosperidad económica, porque Dios abre las puertas y ventanas de los cielos y derrama sobre cada uno de ustedes hasta que sobreabunde. Y aumenta así los frutos de vuestra justicia. Recibo que los presento delante de Dios como una virgen intachable y pura, digna de un rey como es nuestro Señor y Salvador Cristo bendito, para la gloria del Dios y Padre eterno. Cumpliendo lo dicho por el Señor, Cristo bendito, más bienaventurado es que dar que recibir.
Así que yo, al igual que todo, pues voy a sembrar en la siembra del Señor. Porque está escrito en el libro histórico de Hechos, capítulo 20, versículo 35, que trabajando así debemos de ayudar a nuestros hermanos, cumpliendo lo dicho por el Señor, más bienaventurado es dar que recibir. Y también está escrito en primera carta a los Corintios, capítulo 16, 1 y 2, que cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga algo aparte, para cuando Dios llegue no se recojan ofrendas, sino que esté puesto de generosidad y no de exigencia nuestra. ¿Y para qué esas ofrendas? Muy importante esta parte. Esa ofrenda es para los santos, no es para el ministro ni para el pastor. Pues nuestro pastor es Cristo y no necesita el dinero. Y nuestro ministro, para la gloria de Dios, le da fortaleza y trabajo para salir adelante. Pero esa siembra es para los santos y por eso se lleva una buena administración de ella y se multiplica como los talentos que Dios da. ¿Para qué? Para que cuando el Señor lo necesite, que está en vosotros, esté presta ahí de generosidad y no de exigencia nuestra. Usted va comprendiendo lo maravilloso que es sembrar aquí. Aquí se siembra en tierra buena. Y como quedan grabados, ahí están todos los que sembraron. Porque el que sembró, recoge. Tiene que recoger, ¿o no es así? Y es mejor tenerlo y no necesitarlo, que necesitarlo y no tenerlo, como dice Gilberto Correa. ¿Verdad que sí? Abba Padre, con los frutos de mis labios. Buenos días, pastor. Buenos días, pastor. bendecido. Yo necesito una medicina y me falta son 6 bolívares. Me arreglo. Bueno. Oren por mí, yo quiero que. Sí, mi hijo. Yo tengo mi carnet de discapacidad. Amén. Bueno, gracias. Es la medicina que me tomo yo. Amén. Cristo bendito. Voy a asegurar ahí porque te pueden pisar. ¿Ah? Que te vayas a asegurar porque te pueden pisar. Anda con él. Ah, sí. Dios siempre nos quiere ver, porque somos sus hijitos, llenos de su gran poder. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y al Espíritu Santo también. Los tres son unos solitos, porque son solo ser. Abba Padre, hoy aclamo a mi Señor, al Cristo resucitado por la voluntad de Dios. Tengo un Llamado que me defiende, que nunca está ocupado, siempre me atiende, nunca pregunta todo lo gana. Si a alguno le interesa saber su nombre, Cristo se llama. Si a alguno le interesa saber su nombre, Cristo se llama. Este es mi Señor, mi Salvador, que luchó con la carne y la destruyó. Eso lo dice Pablo en Hebreos 2:14. Si lo quieres saber, léelo tú también. Si lo quieres saber, léelo tú también. Cuando brillas más que el sol, los ángeles se te activan. Seré de bello fulgor que destellan pura vida. Cuando brillas más que el sol, tu espíritu está completo. Entras a la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios. Vas a oír y no a escuchar bellas cosas por mi voz, que mi Dios te vino a hablar.
Oye, tu querido hermano, ten presente lo que digo. Yo soy tu real amigo, no lo dudes por favor. Que Dios nuestro Señor, el que yo te vengo a hablar. Está atento por favor, Dios no es una religión. Cuando brillas más que el sol, tú te vas a la vereda, a que el príncipe Miguel, a ver lo que Dios revela. Cuando brillas más que el sol, ya no puedes en el diablo, sino en la revelación que está en las cartas de Pablo. Cuando brillas más que el sol, ya no condenas a nadie, llamándole pecador, haciéndole caso al Padre. Oye, tu querido hermano, ten presente lo que digo. Dios es tu real amigo, no lo dudes por favor. Que de Dios nuestro Señor, el que yo te vengo a hablar. Está atento por favor, Dios no es una religión. Para reinar en vida se necesita una poca de gracia. Una poca de gracia y mucha alegría. Y arriba, y arriba. Ay, arriba, y arriba. Por ti creeré, por ti creeré, por ti creeré. Yo sí soy de la gracia del Señor. Yo sí soy de la gracia y del Señor, y del Señor, y del Señor. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Este sábado te invito A ayunar con mucho gozo. Ay, lo aplaudan, están dormidos. En el día de reposo, de la tarde del viernes, día bonito, hasta el sábado a las 6. Este sábado bendito, bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Este sábado te invito a disfrutarlo con gozo. No es un día de negocio, es el día de reposo. Por favor no me molestes, hoy es día de reposo. Mejor vente tú conmigo a disfrutarlo con gozo. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Un ayuno verdadero donde hay mucha comida, con un cariño sincero, porque estoy reinando en vida. Un ayuno verdadero donde hay mucha comida, con un cariño sincero, porque estoy reinando en vida. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Dedícale tiempo a Dios. Agradecele siquiera que la vida te la dio, para que en ella anduvieras. Dedícale tiempo a Dios, agradecele siquiera que la vida te la dio, para que en ella anduvieras. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. El Espíritu de Dios, ¿dónde está? ¿Dónde está? Dentro de mi corazón. ¿Dónde está? ¿Dónde está? El Espíritu de Dios. ¿Dónde está? ¿Dónde está? En la amada del Señor. Para que papá Dios nos quiera y nos dé muchos regalos. Debo de portarme bien, regalar muchos abrazos. Para que papá Dios nos quiera y nos dé muchos regalos. Debo de portarme bien, regalar muchos abrazos. ¿Dónde está? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dentro de mi corazón. ¿Dónde está? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde está? En la amada del Señor. Frente a mí, la luz que brilla aún.
más